buenas noches, bienvenidos a la sede de Funglode. Quisiéramos reconocer la presencia aquí en el escenario del doctor Gustavo Rojas, quien es director del Centro de Estudios de la Salud de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, del doctor Carlos de los Ángeles, quien es exdirector del Hospital de Psiquiatría y colaborador de Funglode en el área de salud y en el área de complejidad. También reconocer el esfuerzo que hizo nuestra invitada especial y quien escribió este informe, la licenciada Yosmaira Reyes, quien vino de la ciudad de Nueva York para poder estar con nosotros y comentarles en esta noche sobre sus investigaciones en nuestro país. Queremos reconocer también la presencia de distinguidas personalidades que se encuentran en el público acompañándonos en esta presentación y quienes nos honran con su presencia, como es la licenciada Marta Pérez Mencía, quien es la actual presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, el doctor Eladio Hernández, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, la doctora Carmen Ramírez, directora del Hospital de Psiquiatría, el doctor José Mieses Michel, director de salud mental del MSP, el doctor Félix Hernández, director del Hospital Traumatológico Ney Arias, y también reconocer la presencia del doctor Cruz Jiminián, director de la Clínica y Fundación Cruz Jiminián. Es para nosotros un verdadero placer contar con la presencia de ellos y de todos ustedes en lo que es la presentación del informe Perspectivas de la Salud Mental en la República Dominicana, un análisis descriptivo de los servicios y tratamientos disponibles de Monte Plata y de las instituciones nacionales dedicadas a la salud mental, a cargo de la señora Yosmaira Reyes. Yosmaira, en su calidad de fellow de GFDD, visitó la República Dominicana entre el año 2010, finales del 2010, principio del 2011, para examinar los desafíos en el campo de la salud mental en nuestro país, con un enfoque muy especial en la provincia de Monte Plata y el estudio del caso de BRA Dominicana, bajo la dirección de quien fue su asesor académico nacional, el doctor Alberto Fiallo Villini, quien en ese entonces fungía como asesor del área de la salud del expresidente doctor Leonel Fernández y director ejecutivo del Consejo de Administración de Seguros Médicos para Maestros SEMA. Los fellows de Funglode, GFDD, contribuyen al creciente cuerpo de investigación sobre temas de interés internacional que afectan directamente a la República Dominicana. Hemos establecido este programa en el año 2009, dándole la oportunidad a candidatos de másteres y doctorandos de realizar investigaciones de alto nivel en nuestro país sobre temas relacionados con el desarrollo sostenible. Esta presentación incluye los comentarios del doctor de Los Ángeles al trabajo de investigación realizado por la señora Reyes, pero antes de darle la palabra a nuestra invitada, quisiera pedirle al doctor Gustavo Rojas, director del Centro de Estudios de la Salud, que nos haga una presentación del tema y de nuestra invitada. Muchísimas gracias. Bien, en la persona de nuestra invitada que hoy engalana el tema, la licenciada Yosmaira Reyes, a los distinguidos miembros que conforman la línea de presentación de este acto, y en la persona de los doctores Roberto Peguero, Félix Hernández, Cruz Jiminián y del licenciado, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes de los que participaron, de los que acuden esta noche aquí. El Centro de la Salud de Funglode es uno de los 18 centros del conocimiento que tiene esta Fundación Global Democracia y Desarrollo. En ese orden es tanto el interés del presidente de la institución, el doctor Leonel Fernández Reina, como de su director Marcos Herrera, y en él de todos los que componen la Fundación Global Democracia y Desarrollo, invitarlos a ustedes a que formen parte, a que participen del Centro de la Salud. El Centro de la Salud tiene como origen el que todos, entre todos, participemos en un espacio que sea una forma de pensamiento y que sirva para el desarrollo de políticas públicas. De políticas públicas donde plural, donde la opinión de todos permitan ir construyendo cada día un mejor escenario, un mejor
sistema de salud dominicana, tanto en sus vertientes salud, seguridad social, pensiones, y que con la participación de todos podamos ir cada día mejorando en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más justa. El Centro de la Salud comenzó bajo el ideal del presidente Fernández y de los directivos de Funglode, pero en la construcción del doctor Alberto Fiallo Villini, que es el asesor de la hoy exponente Yosmari en su tema de salud mental en la República Dominicana, bajo una visión del sistema de salud de Monteplata. Yosmari es un exponente de nuestra diáspora dominicana y es un interés fundamental del Centro de la Salud mantener y acrecentar los contactos con la diáspora dominicana en cualquier parte del mundo, porque es un intercambio fluido de las experiencias y ella es un exponente vivo. Su madre dominicana, su padre de origen haitiano, emigran a Nueva York donde ella nace, pero ella retorna continuamente por el interés materno de mantener ese cordón umbilical con la tierra que vio nacer a su progenitora, y ella se desarrolla tanto aquí como en Nueva York. Estudia en la Universidad de New York y luego en la Universidad de Columbia, y tiene uno de los pocos, es una de las privilegiadas de la vida porque es también ganadora de una beca, de la famosa y prestigiosa beca Fulbright. Por ende, es un exponente de algo que nosotros necesitamos desarrollar y cada día acrecentar más. Nuestra diáspora, la diáspora nuestra en Estados Unidos y Nueva York, Boston, Miami, New Jersey, son parte quizás de nuestras ciudades más grandes y la experiencia nuestra. Por ende, queremos agradecer a Yosmari, a la fundación que acrecentó estos valores de ir los jóvenes, que son los relevos de lo que ya no estamos poniendo viejos, porque calvos estamos hace tiempo, de ir relevando, pero también acrecentando. Queremos reiterar nuestra invitación a que participen de las actividades del Centro de la Salud de Funglode. Tenemos un portal que, aunque pueden accesarlo en saludfunglode.org, todavía lo tenemos en construcción, pueden entrar, encontrarán algunos pequeños errores, pero es un portal que está en crecimiento. También tenemos acuerdos con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y es un espacio donde queremos recoger las inquietudes de ustedes, las inquietudes que todos tenemos, para ir cada día construyendo una mejor sociedad. El esquema que vamos a utilizar hoy es que la licenciada Yosmari Reyes va a presentar su trabajo que le sirvió de pasantía para su pueblo en la Universidad de New York, y luego el profesor Carlos de Los Ángeles, exdirector del Hospital Psiquiátrico Padre Villini y profesor de la residencia de psiquiatría del Padre Villini, y como dijo Yamile, parte del Centro de la Salud de Funglode, pero también de la comunidad de la complejidad. No porque sea complejo, sino complejos los temas que ellos tratan, en lo cual también lo invitamos a que accedan a su página y también a los trabajos del doctor Sotolongo. Va a comentar el trabajo de Yosmari. Queremos reiterarles las gracias y la bienvenida por su participación en esto. Buenas noches. Voy a comenzar dándole un poquito de una descripción pequeña sobre mí y cómo llegué aquí y la pasión que tengo sobre el desarrollo de la salud mental. Disculpa cualquier error gramático, llegué hace 3 horas de Nueva York. Tengo mi mente todavía allá, aunque el cuerpo está aquí. Mi pasión sobre el desarrollo de la salud mental comenzó en Nueva York. Con mi familia hubo un familiar que sufrió un trastorno mental.
Y como latino y latino en Nueva York, los recursos no son disponibles rápidamente. So, uno tiene que aprender a navegar un sistema bastante pesado y buscársela y averiguársela y tratar de sobrevivir en Nueva York es un mundo totalmente diferente, un poco similar a Santo Domingo. So, ahí fue que se me desarrolló la pasión que tengo sobre la salud mental. La investigación que tengo ahora, voy a hablar sobre las tendencias de la sanidad caribeña. Después de eso voy a tocar en breve sobre algunos detalles de la investigación que hice aquí hace 2 años. Y después de eso voy a hablar sobre lo que estoy actualmente haciendo, qué es lo que es un tratamiento de rehabilitación de salud mental y las pasiones que tengo ahora y las cosas donde estoy haciendo ahora y me estoy enfocando actualmente. Okay. Tendencias de la sanidad caribeña y latinoamericana. Cierta tensión entre el papel de gobierno y de las instituciones de bienestar social no estatutarias a la hora de ofrecer atención sanitaria. Eso es básicamente lo que está existiendo entre diferentes países caribeños relativamente en los últimos 10, 15 años. Hay una adopción de una agenda progresista en el desarrollo de bienestar social. Eso quiere decir que es más o menos como un baile donde se sabe qué responsabilidad le pertenece al gobierno y qué responsabilidad le pertenece a ciertas agencias para darle el servicio a la comunidad. Las instituciones de bienestar social no estatutarias se ven obligadas a ejercer de principales proveedores de servicios. Eso quiere decir que, dado los pocos recursos o la poca fuente de dinero, algunos actores se han sentido obligados a coger ciertos roles en la comunidad. Eso es una cosa buena y una cosa mala, porque algunos actores no tienen o algunos sectores no tienen el recurso para dar los servicios que están dando. So, crea un poquito de desigualdad en el sistema. Existe una nueva iniciativa en los últimos 10 años de obtener resultados sanitarios tal como se establece en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. El enfoque mío en eso es la salud mental. Tiene un enfoque reconstruccionista, acentuando en muchos de los estados pluralistas de bienestar. Eso quiere decir que el gobierno participa, pero la reconstrucción de los estados de bienestar debe aceptar en mayor medida la privatización y cierta reducción presupuestaria de gastos. El estudio de investigación que yo hice hace 2 años fue un diseño de estudio de investigación descriptivo, método de muestreo sin probabilidad. El estudio de 90 días sobre las necesidades de la salud mental en una clínica de Monte Plata en República Dominicana. Obtení observaciones de pacientes en la clínica de VIH-Sida, entrevistas a equipos médicos y administrativos y entrevistas exhaustivas con las siguientes organizaciones que ustedes ven aquí. La Fundación, el Colegio Dominicano de Psicólogos, Universidad Iberoamericana, Colegio Médico Dominicano, Instituto Nacional de la Salud, BRA Dominicana y consejero presidencial de la Salud Pública, doctor Fiallo, que desafortunadamente no está aquí, pero fue un gran apoyo en el estudio que pude hacer. Estos son algunos indicadores internacionales sobre el desarrollo humano de la República Dominicana. Tiene datos de salud, educación e ingreso, pero la parte más importante es el punto de abajo que dice índices de desarrollo humano y el puesto número 88. Eso quiere decir, esa es la tasa de diferencia entre el más pobre y el más rico. Si el más pobre está aquí y el más rico está aquí y es una gran diferencia, eso quiere decir que hay desigualdades en el país que van a causar más grandes diferencias económicas y sociales. La República Dominicana está en un puesto bastante bueno por ser un país al nivel de desarrollo, está en un puesto 88, comparado a cuántos países hay en el mundo. Un segundo. El modelo sanitario de la República Dominicana. El periodo de transición para separar funciones y descentralizar servicios. Ese es básicamente donde se encuentra el país ahora mismo. Es basado en el modelo sanitario chileno, revisión de 2007, Organización Panamericana de Salud. Tiene 2 objetivos.
sobre la República Dominicana que muestra avances relativos a la cobertura de su población. Como dominicana en otro país, yo me siento bueno a saber eso, a saber que si yo decido un día venir a este país o trasladar a mi familia en este país, saber que está a un punto de desarrollo, quiere decir que si mi familia necesita un cierto servicio, aquí sí se puede obtener, porque básicamente una transición en un cierto nivel de año va a llegar a un punto donde ciertas cosas van a estar disponibles. También identificaron que se crearon la Ley General de Salud 4201 y la Ley 8701 sobre el sistema de seguridad social, según las cuales la cobertura sanitaria es responsabilidad del gobierno. Ustedes saben que recientemente se estableció la SENASA y la CESPAS. Esto fue una investigación, aparte del OPS, sobre los actores sectoriales, y si notan, la mayoría piensan que están en un punto de construcción. Eso se ve como un dato básico, pero es importante porque demuestra dónde se necesita arreglar y dónde se necesitan comenzar nuevas iniciativas. Actualmente en desarrollo, la ejecución de políticas sobre el terreno no es sencillo debido a la cultura política y social del país. Eso todavía es un mar que se tiene que navegar con más precisión, quiero decir, por decir una palabra sana. Creación de nuevas agencias directivas de finanzas dentro de CESPAS para procesar los fondos procedentes del gobierno central. Y también agencias regionales de servicios sanitarios cuya única misión es proporcionar acceso a la salud basándose en la distribución geográfica y con 3 niveles de atención: estrategias sanitarias primarias, atención especializada con probabilidad de ingreso hospitalario, hospitales regionales especializados que ofrecen servicios más complejos. El estudio que yo hice fue enfocado en desarrollar estrategias sanitarias primarias al primer nivel. Identificación de las necesidades de políticas. La descentralización todavía no se ha puesto en práctica, pero se ha identificado como una necesidad al país. También hay necesidades crecientes de transparencia entre las agencias para identificar las distintas funciones de las agencias de salud pública. También se identificó, en la actualidad no hay metodologías de análisis, lo que supone un obstáculo para los diseñadores de políticas e impide adoptar las mejores prácticas necesarias para reducir el alto nivel de desigualdad. La especialidad mía es identificar metodologías de análisis e identificar puntos de entrada para el gobierno dentro del sistema para rectificar ciertos problemas. Los números no son reales que tienen ahora. Eso quiere decir que crea números que son distorsionados. Por ejemplo, si en una clínica están reportando que ven 20 pacientes, en realidad a lo mejor están viendo 2,000 pacientes. Pero como no tienen un sistema de mantener datos, el gobierno no está viendo eso. Eso crea un poquito de desigualdad de que si el gobierno quiere dar más servicio a una agencia comunitaria sobre otra agencia comunitaria, ahí crea como un poco de desnivel. Porque los datos, sigo leyendo, los datos de muchas agencias son inferiores a la realidad y las causas de los problemas de salud pública están mal definidas. Si los números no son identificados, después la causa no se puede identificar. Y las causas sobre problemas de salud son varias. Por ejemplo, la pobreza es causa de muchas enfermedades. Y si uno no puede identificar esos números, crea un momento difícil para identificar dónde se puede entrar y dar el servicio. La necesidad de administración de recursos humanos se definió como necesidad de estrategias gubernamentales. Escasez de personal médico, sobre todo en las zonas rurales. Necesidades continuación. Los servicios de prevención sanitaria, una necesidad fundamental para reducir la desigualdad en el ámbito de la salud, no están incluidos en el Plan Básico de Salud. Eso quiere decir que para la administración de los planes básicos de salud, esto es responsabilidad exclusiva del gobierno. La población utiliza en exceso los hospitales,
que reciben el 40% del presupuesto de salud como método para tratar enfermedades graves. Actualmente, el país se encuentra en un periodo de transición epidemiológica, notable descenso de enfermedades infecciosas y notable aumento de enfermedades crónicas no contagiosas. Y eso se identifica en muchos países que están desarrollados, como los Estados Unidos. Los modelos de prevención sanitaria facilitan la autogestión de enfermedades y pueden incluir poblaciones que absorben servicios directos del gobierno sin contribución, como es el caso de los discapacitados y los ancianos, que reciben una gran porción de los servicios que da el gobierno, pero no de la forma que ellos los reciben, le llevan más dinero del sistema que es necesario. Sobre BRA Dominicana. BRA Dominicana es una agencia humanitaria que coordina las iniciativas locales para aliviar la difícil situación de los trabajadores de la caña de azúcar en los batalles. Utiliza recursos internos, donaciones internacionales, voluntarios especializados y se asocia con otras instituciones humanitarias para ejecutar proyectos que brindan asistencia en gestión financiera, atención sanitaria, educación, agricultura y sostenibilidad y desarrollo comunitario. Proyectos que ellos tenían cuando yo estaba haciendo la investigación era unidad de asistencia integral al VIH-Sida, prevención de la desnutrición, misiones médicas en oftalmología y gestión de catástrofes. Conclusiones sobre BRA Dominicana. Las necesidades normativas identificadas son dificultad para comprender el problema, no hay registro de los servicios ofrecidos, identificación de los recursos disponibles para el personal médico. Eso quiere decir a través de los números que estaba hablando hace un rato. Si están dando más servicio de lo que en realidad están manteniendo los datos, puede crear problemas en los dineros que ellos reciben cada 6 meses o anual sobre la gente que le donan dinero o dinero que ellos reciben del gobierno. Las necesidades expresadas. Se necesita más tiempo para establecer conclusiones concretas en este ámbito. 90 días no me permitió totalmente revisar todos los documentos que la clínica tenía, desafortunadamente. Los sistemas de registro del servicio no forman parte de la cultura del país. En algunos países es la cultura, tomar cada detalle, ser lo más específico que uno pueda. Y en este país eso es una cultura que se está creando ahora. No tenían todos los datos disponibles para yo hacer esa parte de la investigación. La necesidad percibida. Síntomas expresados del perfil de los pacientes. Muchos de los pacientes, cuando se hizo la encuesta, reportaron pesadillas recurrentes sobre la muerte, sentimiento de pérdida, vacío, abandono, dificultad de memoria, poca motivación, bajo nivel de aptitudes para la vida cotidiana, dificultad para cumplir tratamientos. Recomendaciones para BRA Dominicana. Identificar indicadores relativos a la supervisión de servicios para utilizarlos en evaluaciones futuras. Esto es fundamental para identificar las tendencias subyacentes de los pacientes que pueden impedir una atención médica exitosa. Crear un sistema de registro de servicios ofrecidos, especialmente cuando se trata de una asistencia muy individualizada entre el médico y los pacientes. Esa parte es particularmente importante porque si tú quieres modificar un comportamiento, es importante mantener los datos sobre qué tan individualizado es el tratamiento, porque cada paciente va a tener un tratamiento más diferente a otro paciente. Ninguno de los pacientes se ven totalmente iguales. Si uno crea la cultura de marcar esos datos, uno puede comenzar a hacer metodologías de análisis sobre donde tú decides qué comportamiento específicamente tú quieres ver y yo te digo qué tratamiento tú le tienes que dar para ver ese comportamiento. Necesitan un diálogo abierto dentro de la comunidad sobre la salud mental y los tipos de asistencia disponibles. Eso es básicamente prevención. También necesitan establecer una unidad de salud mental para asistir a los pacientes que tienen dificultad para tomar
la medicación debido al abuso de alcohol y las drogas. Educar sobre el abuso del alcohol y las drogas, efectos de la medicación, sesiones de terapia individuales, terapia familiar y foros abiertos comunitarios para educar a la población sobre casos de enfermedad mental. Sugerencias que yo pude obtener de otros modelos caribeños. Modelo sanitario cubano, orientado principalmente a la práctica comunitaria como vehículo para entender las causas sociales de las enfermedades. Prioriza a las personas más vulnerables, identificadas mediante proyectos de desarrollo de bienestar social y divulgación vecinal. Ese tratamiento me brincó a mí sobre muchos de los otros países porque trabajan con pocos recursos y trabajan con trabajadoras sociales, que es lo que yo he estudiado por los últimos 6 años. Eso es importante porque le busca diferentes causas a problemas. Por ejemplo, si tú estás hablando de un problema, vamos a decir, de VIH-Sida, se entiende que hay una causa médica, puede ser por inyecciones, puede ser por sexo, puede ser por muchas cosas, pero también tú abres el lens de una enfermedad y tú aprendes que esa enfermedad pudo haber comenzado mucho más antes. Pudo haber comenzado que a lo mejor tuvo 2 años de educación y nunca siguió. Se identificó que la educación fue necesaria. Se puede identificar que no hubo trabajo, no hubo ingreso en la familia. Creó diferentes necesidades. Ahora tú entiendes el problema diferente. Tú entiendes el problema de una forma más epidemiológica. El modelo sanitario chileno. Las leyes son progresistas y combaten las grandes disparidades en materia de salud. Las leyes establecidas tienen un doble objetivo, económico y de creación de políticas y consolidación. Y eso quiere decir que le da más esfuerzo al gobierno. Y el gobierno, en torno, puede hacer más efecto social. Las intenciones de las leyes es fortalecer la autoridad del ministro de la Salud. Principios de otros modelos caribeños de asistencia sanitaria. Un enfoque profundo y muy práctico cuando la restricción de recursos es extrema para entender las desigualdades ante enfermedades que tienen causa y remedio. Desarrollo del papel de los trabajadores sociales como agentes fundamentales del sistema. Los trabajadores sociales utilizan un enfoque multidimensional en el que los ingresos no son más que un factor para definir la pobreza. Cuba ha experimentado una gran disminución de enfermedades infecciosas e importantes mejoras de las condiciones socioeconómicas. El sistema chileno sitúa el país en segunda posición con un enfoque dual, el sector público y el sector privado. Estableció la integración de transferencia de efectivo en la prestación de servicios, supervisando los medios de subsistencia con múltiples indicadores para evaluar el nivel de ingresos y la consolidación de procedimientos administrativos. Ahora voy a hablar sobre la rehabilitación de la salud mental, que es básicamente donde el gusto de este trabajo lo saco yo. Los principios fundamentales, la independencia, estamos hablando sobre un paciente ahora, la independencia. Los consumidores fijan su propio camino para la recuperación. Eso quiere decir que ya la responsabilidad no solamente le pertenece al gobierno, sino al individuo para restablecerse y rehabilitarse en la sociedad. Sistema individualizado y personal. Eso quiere decir que ningún 2 tratamientos son iguales. No importa si son 2 gemelos, 2 sufren de VIH-Sida, 2 tienen abuso de sustancia de alcohol. Como son 2 personas totalmente diferentes, uno tiene que tratarlo totalmente diferente. Las vías para la recuperación son múltiples, de acuerdo a las fortalezas específicas de la persona, sus necesidades, preferencias, experiencias y contexto cultural. Participación.
Los consumidores eligen entre diversas opciones y participan en todas las decisiones que los afectan. Eso es más fácil decir eso que incorporarlo en un tratamiento. Por ejemplo, si tú tienes una persona que activamente está sintomático y sufre de bipolarismo, es difícil decirle a ellos qué tipo de tratamiento ellos van a querer tener, porque te van a decir que no quieren ningún tipo de tratamiento. Pero es importante establecer eso con un paciente, así ellos se sienten con más confianza y más investidos en su propio tratamiento. Una forma holística, la recuperación se orienta a todas las esferas de la vida, incluido al cuerpo, la mente, el espíritu y la comunidad. Eso quiere decir que si uno va a dar tratamiento, el tratamiento no es solamente, cuando se trata sobre la salud mental, no es solamente con el doctor y el paciente, sino el doctor, el paciente, la comunidad, la familia, el hogar, la educación, ayudar a buscar un trabajo. Eso quiere decir holística. Es una rehabilitación no lineal. La recuperación no es un proceso que se desarrolla paso a paso. Se basa en el crecimiento continuo con retrocesos ocasionales y aprendizaje a partir de la experiencia. Esa parte es bastante difícil para la gente que no sufren de un trastorno mental. Por ejemplo, uno puede tener un trastorno mental, estar bien por los próximos 5 años, después tener una recaída y no estar bien por los próximos 6 años. Pero es importante tener eso en mente, porque cuando uno habla con el paciente tiene que comunicar la esperanza de tener una rehabilitación total. Uno cuando ve al paciente tiene que incluir que la recaída es parte de la cura. Los principios continuados, las fortalezas. La recuperación se construye a partir de las fortalezas de la persona. Apoyo entre pares. El apoyo mutuo juega un papel muy valioso en la recuperación. A veces yo puedo hablar con un cliente. El cliente me dice, Ms. Reyes, y viene otro cliente, le dice exactamente la misma cosa, pero le cae más en fondo en la cabeza de lo que yo le dije. A veces no es tanto lo que se está diciendo, sino es la persona que lo está diciendo. En la rehabilitación de la salud mental, tratamiento grupal es muy importante. Respeto, la aceptación y la valoración por parte de la sociedad. Las comunidades, los sistemas de asistencia y los propios consumidores son factores de vital importancia para la recuperación. Ahora, si tú le estás preguntando a un cliente sobre su tratamiento, ahí es que se basa el respeto, porque muchos de los pacientes que yo he tratado, por no saber cómo manejar un trastorno mental, se encuentra con problemas con la justicia, se encuentra sin trabajo, fueron al 5º grado, pero después no siguieron. Tener ese nivel de respeto es aceptar la dificultad, aceptar que el sistema tiene huecos o tiene hoyos que se necesitan reparar y ayudar a esa persona a navegar el sistema. No solamente yo ayudarlo a ellos, pero ellos mismos independizarse dentro del mismo sistema donde hay esos hoyos y esos huecos. La responsabilidad. Los consumidores son responsables de su propio cuidado y del camino para su recuperación. Ahora, como yo lo estoy incluyendo a ellos en su tratamiento, ellos son responsables por el seguimiento. Eso quita la responsabilidad fuera de mí y lo pone totalmente en el paciente. Y si uno mira eso de una forma más grande, eso le quita la responsabilidad al gobierno y le pone más la responsabilidad al individuo a rehabilitarse totalmente en la sociedad. Esperanza. El mensaje central y motivador de la recuperación es un futuro mejor. Las personas pueden superar obstáculos y de hecho lo hacen. Los datos que se obtienen, ninguno dicen que una persona con trastorno mental no puede tener un trabajo, no puede tener una familia, no pueden tener hijos, no pueden no hacer nada. Y uno como trabajador social o como trabajadora clínica, terapeuta clínica, tiene que, en cada mensaje que da, tiene que hablar sobre esa esperanza y tiene que enseñar esa esperanza, porque si no, el cliente no va a estar investido en el tratamiento. Tratamiento integrado para trastornos coexistentes. Antes los tratamientos eran individuales. Si yo recibía un cliente y él
tenía esquizofrenia tipo paranoico y también sufría de abuso de cocaína. Tenía que mandarlo a otro terapeuta para hablar sobre el abuso de sustancia y después yo tenía que hablarle sobre el abuso, trastorno mental. Ahora el enfoque es un tratamiento dual. Eso quiere decir que el mismo consejero tiene que hablar de las dos cosas, porque usualmente con gente que sufren de abuso de sustancia, se ha visto que han tenido un trastorno mental, una enfermedad mental, mucho antes que se le desarrolló el abuso de sustancia. Hasta un 56% de la persona, ahora estos datos son específicos de los Estados Unidos y no de la República Dominicana. Hasta un 56% de las personas que padecen graves enfermedades mentales sufre simultáneamente algún trastorno por abuso de sustancias o lo largo de su vida. Los trastornos coexistentes se asocian con diversos resultados negativos, como mayor índices de recaídas, violencias, hospitalización, carencias de un hogar y encarcelamiento. Ahora, sobre la violencia, es más probable que una persona, déjame parar, cuando una persona habla de violencia, habla de una persona de trastorno mental, usualmente una persona de la comunidad está pensando que la violencia viene hacia ellos. Es más probable que una persona con un trastorno mental sufre violencia propia que para otra persona. A tener un trastorno mental lo hace vulnerable a la comunidad. Eso quiere decir que lo convierte susceptible a cualquier persona que le diga, esto, no haga esto, brinca, salta. El abuso viene directo para ello. La recuperación significa que el consumidor está aprendiendo a manejar los dos trastornos para poder fijarse unas metas personales que le den sentido a su vida. Eso habla sobre el respeto y la responsabilidad, que cae totalmente en el cliente. El cliente está responsable por la recuperación propia. Para evaluar y tratar eficazmente trastornos coexistentes, los especialistas del tratamiento integrado deben capacitarse en psicopatología, evaluación y estrategias terapéuticas tanto para enfermedades mentales como para trastornos de abuso de sustancia. Por ejemplo, si tengo un cliente, el cliente sufre de recaída de sustancia cada vez que va a una entrevista de trabajo y no por nervio, por ansiedad, por lo que sea. Para poder tratarlo en una forma holística, se tiene que desarrollar el problema. Eso quiere decir que la terapia se tiene que dar activa. Por ejemplo, mientras tú lo mandas a una entrevista y después él viene para atrás y habla sobre esa ansiedad, sobre las ganas de querer usar, sobre el pro y el contra del uso y continuoso. Los servicios ofrecidos tienen múltiples formatos: terapia individual, grupal, autoayuda y familiar. Eficacia del tratamiento integrado. El perfil del consumidor, que he hablado un poco sobre él, el aumento del índice de recaídas, hospitalización, violencia, encarcelamiento, carencia de hogar y infecciones del VIH, hepatitis y otras enfermedades. Eso es básicamente cómo se ve un cliente en los Estados Unidos que no recibe tratamiento. Y los datos han demostrado que las recaídas son dobles cuando tienen dos problemas coexistentes. Los resultados positivos identificados después de dar un tratamiento coexistente o un tratamiento dual es disminución del abuso de sustancia, mejorar de síntomas psiquiátricos y funciones, descenso de la hospitalización, estabilidad de la vivienda y mejorar de la calidad de vida. 4 etapas del tratamiento que yo enfoco cuando yo trato a un cliente, y básicamente es un enfoque social. Compromiso, esa es la parte más importante del tratamiento. Los primeros 30 días que tú tienes un cliente, tú le puedes vender hasta un carro que no sirve, pero tú tienes que estar investido a ese tratamiento con ese cliente. Debe haber acceso a los servicios de tratamiento integral y acercamiento. Eso quiere decir que tiene que demostrar esa esperanza, ese respeto, ese nivel de responsabilidad en esa parte del compromiso. La persuasión, técnicas de entrevista motivacional.
Esas son técnicas específicas. Por ejemplo, si alguien me responde con una pregunta, saber responder en otra pregunta que es una pregunta abierta y es más o menos como un baile entre terapeuta y paciente. El tratamiento activo, el tratamiento grupal, facilita la psicoeducación, la integración familiar de los servicios orígenes, una responsabilidad compartida. Y la prevención de recaídas, esta es el última etapa del tratamiento, cuando tú mandas al cliente para atrás, para la sociedad. Intervención secundaria para los que no responden, eso quiere decir si tienen recaídas frecuentes, y gestión de la medicación. Asegurarse que siempre un paciente tiene un vínculo con un psiquiatra o un psicólogo o una trabajadora social o un médico principal. Proceso central del plan de tratamiento. En el compromiso se habla de precontemplación. Precontemplación habla sobre gente que están pensando cambiar, pensando de hacer algo, pero básicamente no han decidido si eso es exactamente para ello. La evaluación, siempre manteniendo esos datos para saber qué tipo de terapia tú has dado, qué tipo de terapia no le funciona a ese paciente y qué tipo de terapia para modificar el comportamiento. Recabar información siempre. Tú, como trabajadora social en los Estados Unidos, tú siempre estás haciendo una pregunta. Tú te conviertes básicamente en la amiga del cliente y quieres saber todo, porque todo, hasta lo más mínimo, puede afectar un tratamiento psicológico. Asistir necesidades inmediatas. Por ejemplo, si una persona no tiene un hogar, no le va a importar sobre recaídas de trastorno mental, no le va a importar sobre recaídas de abuso de sustancia. Cuando uno tiene sus necesidades básicas, es más fácil dar un tratamiento que al opuesto. Proyección, eso quiere decir crear planes para el futuro y es el primer paso de crear planes de tratamiento. Establecer momentos de crisis. Por ejemplo, si alguien está enfermo, muchos de los trabajos que yo hago son con latinos que no tienen papeles, que no tienen servicio médico, que no tienen acceso a diferentes agencias del gobierno. La persuasión, eso contiene contemplación, preparación, la psicoeducación. La psicoeducación incluye donde un cliente educa a otro cliente, donde un clínico educa a un paciente, donde la comunidad educa al paciente, donde el paciente educa al gobierno. Eso es siempre una vía de dos pasos. El tratamiento activo incluye acción, plan de tratamiento individualizado, asertividad, aptitudes sociales, técnicas de control de estrés. Y la prevención de recaída básicamente es el mantenimiento, la planificación del tratamiento, implicación familiar. Ahí en la última etapa del servicio tú quieres básicamente darle la responsabilidad a la familia, a la comunidad y al individuo. Así tú como terapeuta clínico te comienzas a echar para atrás y ellos pueden mantenerse en sí solo. Y intervenciones secundarias por gente que no responden a los tratamientos. Siempre hay por lo menos, ahora mismo yo trabajo en una clínica de terapia intensiva residencial y en esa clínica por lo menos siempre hay por lo menos 20% de pacientes que por más tratamiento que tú le des, no van a responder. Y esos son los pacientes que sí se refieren a los hospitales, sí se refieren al gobierno, porque esos son los pacientes que van a recibir la mayoría del dinero gubernamental. Un tratamiento activo. El primer paso es evaluar la necesidad inmediata. Después seleccionar el comportamiento para el cambio y finalmente decidir una intervención que puede aplicarse y evaluarse. Por ejemplo, un problema básico, el cliente no tiene trabajo y sufre de depresión mánica. El comportamiento para el cambio, entre más específico el comportamiento, más fácil será para evaluar el desarrollo del cliente. Tal cliente que tiene depresión mánica y no tiene trabajo. Un comportamiento que se tiene que cambiar es acotarse a las 10 y levantarse a las 7. ¿Qué se puede utilizar para poner ese cambio de comportamiento bien específico? Se puede poner cosas para calmar el estrés, diferentes formas para manejar síntomas que a veces
se identifican más en la noche, donde la persona tiene una tendencia de aislarse de su familia y del hogar. Tratamiento grupal, eso quiere decir, en inglés se dice AA y NA, esos son servicios, grupos de gentes que sufren todos de las mismas enfermedades y tienen charlas diariamente, a cada hora, y si tú necesitas ese nivel de tratamiento, tú tienes un libro y tú vas a ese sitio, o tú vas a esta esquina y por lo menos tienes terapia informal por 20 o 30 minutos que te calma el estrés, te puede acotar y puede ir al trabajo. Y yo como terapeuta clínica, el punto es evaluar esa terapia. So, si tengo un cliente y le estoy dando ese tipo de tratamiento, hablar con él por lo menos una vez a la semana. Fuiste al grupo, hablaste, te acostaste a estas horas, pudiste mantener el medicamento, se te tuvo que recordar a tomar el medicamento, sufriste de ansiedad, los síntomas se te elevaron o se te disminuyeron, y después sobre un mes sobre ese tratamiento, básicamente tú puedes ver el cambio del paciente. Y tú puedes decidir, bueno, esto no trabajó, déme poner esto sí trabajó, déme mantener esto, y así es que tú creas un plan de tratamiento para una persona que sufre de un trastorno mental o de un abuso de sustancia. Ahora, NAMI Family to Family. Esta parte es más la pasión que tengo sobre el desarrollo de la salud mental, no solamente en países al punto de desarrollo como la República Dominicana, pero también en otros países como los Estados Unidos, como Italia, que vivía ahí hace un tiempo, o España. Es basado en la psicoeducación, y si yo le enseño a una persona, después es la responsabilidad de esa persona enseñarle a otra persona. So, tú solamente te tienes que comprometer a enseñar una persona más. Y yo comencé en este programa en East Flatbush, en Brooklyn, en New York. Y en East Flatbush ¿cómo es la población? Es como 30-40% haitianos, algunos 20% latinoamericanos, eso quiere decir dominicanos, chilenos, ecuatorianos, mexicanos, y el resto de la población es africano-americano. ¿Qué es el proyecto? El proyecto es un programa psicoeducativo de 12 semanas impartidos por familiares capacitados, instrucción y material gratuitos. La información es dada por los familiares que tienen a alguien que sufre de un trastorno mental. No está viniendo de terapeuta clínica a una persona en la comunidad, sino a una persona que a lo mejor tiene un hermano que sufre de esquizofrenia, un tío que sufre de depresión mánica, y ellos son los que están educando la comunidad. ¿En qué consiste el curso? Información actual sobre trastornos psiquiátricos, información actualizada sobre medicación, efectos secundarios y estrategias para el cumplimiento de la medicación, iniciativas actuales de investigación, orientación para ubicar recursos adecuados, información sobre iniciativas para ampliar los servicios. Se ha encontrado que proyectos así son muy importantes porque tocan a culturas que básicamente el gobierno no hace un espacio para acomodar. Por ejemplo, los latinos americanos en los Estados Unidos. Muchos de los latinos americanos, si tienen un trastorno mental, es más probable que vayan a un médico o vayan a la emergencia y hablen sobre una enfermedad física. Por ejemplo, si están sufriendo de depresión crónica, a lo mejor van a la emergencia y hablan sobre un dolor que sienten en el corazón, pero específicamente no saben de dónde viene, problemas psicosomáticos, que en realidad como doctores no se encuentran base, y tú recibes al cliente y tú le haces la investigación, ve que el paciente está saludable, pero el paciente llega un mes después y dice, me siento mal, y no se busca cómo identificar dónde viene ese problema. Se ha visto que proyectos así pueden hablar a gentes que el sistema no tiene espacio para acomodar. Eficacia del programa. Esfera programática. La iniciativa de promoción ayudan a retener la clientela y ampliar el proyecto en todo el país. El programa de NAMI Family to Family tiene como mejor 5 años.
y ha recogido 300,000 miembros graduados desde que comenzó. Tiene creación de un servicio central para buscar ayuda y remitir casos. Eso lo ayuda en buscar fondos gubernamentales porque crea un centro, un acceso central donde se puede hacer referidas para servicios del gobierno. So, básicamente le quita un poco de la responsabilidad al gobierno. Y si tú le quitas un poco del trabajo al gobierno, el gobierno usualmente te agradece y te da un poco de abono y más recursos. Divulgación de información médica. A veces un médico le habla a un paciente y le dice lo que es, cómo es la enfermedad, qué son los síntomas, cómo se expresan, pero nadie puede garantizar que ese paciente está entendiendo o está escuchando. Y a veces pasa que llega un cliente a la oficina del doctor, el doctor le dice una información bastante pesada, por ejemplo, tú tienes un diagnóstico de esquizofrenia tipo paranoico y el cliente no escucha más nada después que tú le das un diagnóstico. Y programas así ayudan a desarrollar la información en la comunidad, así todo el mundo tiene esa información disponible. Resolución de inquietudes del personal, eso quiere decir, si yo te digo a ti, tú tienes tal diagnóstico, después de eso a lo mejor tú no escuchas nada de lo que yo digo. Resolución, ese tipo de problemas. La tasa de retorno para la agencia colaboradores, minimación de gastos, por ejemplo, unidades psiquiátricos. Ahora, si tú estás dando esta información, después el paciente o los pacientes en la comunidad se convierten más responsables sobre su propio tratamiento y no van simplemente porque sienten un dolor, van a la emergencia o van al doctor. Y esos son actos que cogen mucho del dinero del sistema gubernamental. Esfera personal, impartido por personas de la vida real. Estimula la empatía que afianza el compromiso tanto del cuidador como del enfermo. Talleres especiales que ayudan a resolver problemas. Saber escuchar y desarrollar técnicas de comunicación. Atrae poblaciones de difícil acceso, por ejemplo los hispanos. Importancia del papel de la familia en la rehabilitación psiquiátrica. Esas son referencias. Yo ahora, en el trabajo que estoy haciendo por el último año, trabajo en una residencia clínica, son todos hombres de edades de 17 a 70, 80 años. Trabajo básicamente con la población que sufre de 2 trastornos mentales y básicamente trabajo supervisando la clínica y asegurándome que el servicio que ellos están recibiendo es modificado para el tratamiento que ellos tienen que recibir. Ahora, con esta población se ha identificado que tienen muchos conflictos con el sistema de justicia y por varias razones. Cuando uno tiene una recaída psiquiátrica, los síntomas se expresan en múltiples formas y ninguno son buenos. Y si yo soy una persona caminando en la comunidad y veo una persona que se está hablando en sí, se está dando y está dándole a una pared, la primera cosa que uno hace usualmente, por lo menos en los Estados Unidos, es llamar a la policía. Y eso comienza una trayectoria para el paciente donde básicamente duran la mayoría de sus vidas entrando y saliendo del sistema de justicia. Por ejemplo, los datos, si tú eres un hombre africano-americano, tiene un 50% de probabilidad que va a estar encarcelado en los próximos. Si tiene 15 años, es más de un 50% que va a estar encarcelado en los próximos 5 años. Si eres un hispanoamericano, el número es más o menos como 35-40%. Si eres un inmigrante, es más de un 40%. Si eres un hombre y tienes esos datos, te sube más del 50%. Mientras más trabajo en el desarrollo de la salud mental, más me estoy dando cuenta de los huecos que tiene el sistema. Ahora le quiero leer una carta que le escribió un cliente a
Alianza Nacional de la Salud Mental, y ahí donde yo trabajo en parte, cuando no trabajo en la clínica, y está hablando sobre los clientes que yo trabajo ahora. Como un cierre, se lo voy a leer para que entiendan que la enfermedad, el desarrollo de la salud mental incluye muchos aspectos del gobierno. Y es más importante para el gobierno enfocarse en cómo tratar esa enfermedad, porque el gasto para el país viene siendo mucho más grande. Esta es la madre de un paciente. El paciente tiene 20 años, puertorriqueño. El hijo es primera generación. Tiene un trastorno de bipolarismo tipo 2, abuso de sustancia marihuana y a veces PCP. PCP no sé cómo traducirlo en español, imagino lo que es como una forma, en la familia de ecstasy, vamos a decir. Tratamiento no cárcel, eso fue una carta que ella le escribió al gobierno. Manteniendo a las personas que viven con enfermedades de salud mental fuera del sistema judicial, por Laura Ursher. Cuando usted o un ser querido está en crisis, lo último que se quiere hacer es llamar a la policía. Desafortunadamente, para muchas familias afectadas por problemas de salud mental, hay muy pocas opciones. La mayoría de las comunidades no cuentan con servicios de crisis de salud mental adecuados y menos aún posean una gama de servicios que apoya la recuperación. El fragmentado sistema de salud mental es la razón por la cual 350,000 personas con enfermedades de salud mental están en cárceles o prisiones en los Estados Unidos de América. Adicionalmente, una vasta mayoría de gente joven en el sistema de justicia juvenil tienen una enfermedad mental. Sin apoyo, muchas familias experimentan crisis tras crisis y eventualmente se ven obligadas a llamar a la policía con la esperanza de que esto finalmente ayuda a sus seres queridos a encontrar el tratamiento que necesitan. O peor aún, alguien notará un comportamiento extraño y llamará a la policía. En algunas ocasiones, la policía sabe cómo responder frente a una crisis y sabe a dónde acudir para que la persona consiga el tratamiento adecuado. En la mayoría de los casos, la persona es arrestada y va a la cárcel. La cárcel o la prisión rara vez son ambientes favorables para la recuperación en cuanto a la salud mental. Los casos podrían alargarse más allá de lo esperado. De hecho, las personas con problemas de salud mental pasan más tiempo en la cárcel esperando ser juzgados que otros con cargos similares. Y si son condenados y sentenciados, pasan más tiempo en la cárcel o en prisión que los demás con sentencias similares. Durante este periodo, las personas a menudo se descompensan, batallan, son confinadas en celdas pequeñas sin ventanas y son aisladas de todo contacto humano por semanas, meses y años a la vez. El salir de la cárcel o prisión trae sus propios retos. A menudo las personas no tienen acceso a tratamiento o ayuda financiera porque han perdido la cobertura médica y el seguro social y necesitan volver a solicitarlos. Una vez que un individuo tiene un récord criminal, el encontrar vivienda y empleo se convierte en un desafío, porque a los empleadores y a los propietarios de vivienda les está permitido discriminar en contra de cualquiera que tenga un récord criminal. Mientras luchan por suplir estas necesidades básicas, muchas personas terminan otra vez en la cárcel. La solución a largo plazo es un sistema de atención de salud mental sólido que provea una intervención temprana, ofrezca una serie de servicios para prevenir crisis, que la atienda cuando se presentan y que proporcionan apoyo para las recuperaciones. Mientras la Alianza Nacional de las Enfermedades Mentales continúa abogando por este sistema, también hemos trabajado con un sorprendente grupo de aliados
para mejorar la situación de las personas que todavía están atrapadas en el sistema judicial. Juntos con las filiales de NAMI y otros líderes comunitarios, jefes de policías, alguaciles y jueces han demostrado un alto liderazgo en cambiar la manera en que las comunidades responden ante los individuos con problemas de salud mental en el sistema judicial. Hay esperanza. En cada etapa, desde antes del arresto hasta su reingreso a la comunidad, existen oportunidades de ayuda a que una persona reciba tratamiento o que salga del sistema judicial. Esas intervenciones ocurren en las comunidades locales, de todo el país, y hay muchas maneras en que usted puede colaborar. Cada equipo de intervención en crisis, entrándose por servir a una agencia de orden público, incluye miembros de esta organización, que comparte sus historias como individuos y miembros de familias afectadas por problemas de salud mental. Comuníquese con su programa local para averiguar cómo se puede involucrar. Quiero releer la primera frase porque pienso que es importante para la República Dominicana, porque es una forma muy bella de intervenir con el problema. Dice, esas intervenciones ocurren en las comunidades locales de todo el país y hay muchas maneras en que usted puede colaborar. Cuando se trata sobre la rehabilitación de salud mental, es más importante rehabilitarlos en la comunidad. Y dado que la salud mental ahora es más atractiva de hablar para el gobierno y para diferentes organizaciones nacionales, es importante mantener eso en mente. Gracias. Muchísimas gracias, Yosmaira. Ahora vamos a permitir al doctor de Los Ángeles que pase al escenario. Él quiere pasar un video. ¿Cuál de los dos pasos? ¿El de la complejidad? Sí. Exacto. Vamos a pasar este video para después darle el espacio a la participación. Si pueden bajar un poco esta luz, por favor. Vamos a permitirle al doctor de Los Ángeles haga sus comentarios a la investigación de la señora Yosmaira. Buenas noches. Quiero destacar, la presencia del doctor Fernando Sánchez Martínez, ex rector de la UAS y pionero de la salud mental comunitaria en el país. Pero además es mi compañero de coordinación
del Observatorio de Salud Mental de Funglode, bajo la dirección del doctor Gustavo Rojas Lara. También quiero saludar al doctor Hanler Montero, destacado psiquiatra y neuropsicofarmacólogo dominicano, el licenciado doctor César Castellanos, psicólogo muy reconocido en el país, la doctora Carmen Ramírez, que es la actual directora del Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Bueno, pues ahí tenemos las instituciones. Sobre el trabajo de Yosmaira Reyes, yo quiero hacer unas reflexiones. Voy a ir un poquito rápido en algunos momentos, porque ya ustedes tienen una idea correcta del trabajo de Yosmaira Reyes y me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Es decir, hacer una recensión reflexionada, porque el trabajo de Yosmaira pone el dedo en la llaga de nuestro sistema de salud y con más especificidad en el de salud mental. Como veremos en los próximos minutos, aunque no es un trabajo que surge de las ciencias de la complejidad, sí responde a la nueva visión sistémica del siglo XXI, desde la dialógica, la inestabilidad caótica y la transdisciplinariedad. Los problemas que ella detectó, ya ustedes lo saben, los trastornos mentales representan el 22% de todas las enfermedades de América Latina, aumento anual de 1% de la psicosis afectiva, 5% en depresiones severas, 6% de aumento anual en abuso y dependencia de alcohol. Los servicios disponibles se concentran en las capitales y zonas urbanas, cuando los problemas se encuentran en áreas rurales y también en urbanas marginales. En la República Dominicana, los programas de formación médica solo dedican el 3% a la salud mental y en las escuelas de enfermería solo el 4%. Los objetivos de Yosmaira fueron contribuir al cuerpo de literatura sobre el desarrollo de la salud mental, observar e informar sobre la situación del desarrollo de la atención primaria en salud. Para eso ella hizo un análisis FODA, es decir, cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Ese es el análisis FODA. Identificar las partes interesadas y establecer los vínculos con los objetivos generales del desarrollo, proporcionar información sobre el impacto de la Ley de Salud Mental 1206 a nivel de atención primaria, y para eso se ocupó del caso BRA, el Battery Relief Alliance, y quinto, formular recomendaciones con la intención de promover y fortalecer el desarrollo de la salud mental a nivel primario. Todos los objetivos de Yosmaira fueron logrados. Por eso la felicitamos, pero más que felicitarle le damos las gracias, porque necesitaban un trabajo de este tipo. Los puntos luminosos del trabajo de investigación, asesorado por nuestro querido amigo Albertico Fiallo Villini, lo que plantea es importantísimo, que las copias sin referencia de modelos e instrumentos de supervisión de naciones desarrolladas no son totalmente adecuadas para nuestros países. Recalca nuestra peculiar situación de precariedad frente a una frontera permeable con Haití, pone de relieve las inequidades económicas de nuestras poblaciones y la falta de planificación urbana. Como han dicho Stefan Hessel, el de los indignados, y Edgar Morán, el de la complejidad, son pobladores, pero no son ciudadanos. Y lo que necesitamos es la creación de ciudadanía responsable. Que el desarrollo de servicios de salud mental ayuda a cerrar la brecha en el tratamiento de estas poblaciones de alto riesgo al reducir su vulnerabilidad psicosocial. Que para los fines de un desarrollo sostenible es necesario mejorar las vidas de estas poblaciones, porque así se crea una robusta fuerza de trabajo. Que un factor negativo es el bajo nivel de gasto en salud mental, 0.4% del gasto sanitario general, solo para salud mental es 0.4%. Que el enfoque no debe recaer solo sobre los trabajadores del sector, psiquiatras, psicólogos, enfermeras. Por eso ya decía, la rehabilitación es un problema no lineal, no puede ser lineal, no puede ser psiquiatras, psicólogos, enfermeras. Ahí necesitamos sociólogos, filósofos, economistas, pobladores, es decir, los residentes de las comunidades son los que conocen sus propios problemas y tienen el germen de la solución en el seno de la propia comunidad. En la planificación, los actores principales deben ser los que sufren los trastornos mentales, las familias y las comunidades, que para esta forma de intervención no se necesita tecnología de punta, como en otros campos de la medicina, y eso es una gran ventaja. Descentralizar la prestación de servicios crea una nueva fuerza de trabajo enfocada en la promoción de la salud. Vamos a tener una visión desde la complejidad. Complejo aquí no significa complicado, que es lo común. Es decir, complejo, complicado, no quiero eso. No, aquí complejo
lo que significa aquello que nos es dado en forma de red, que no tiene el centro en ninguna parte y que todas las partes son el centro. Por ejemplo, Internet. Usted puede interrumpir un nodo de Internet, pero todo el otro sistema sigue funcionando. De manera que eso es lo complejo, lo que está dado por múltiples factores, pero que se entrelazan en forma de red. Lo más que podemos decir de la complejidad es que aquello que está en red, dado. Como puede verse, Yosmaira Reyes nos remite ¿a qué? A procesos emergentes de abajo hacia arriba, de la comunidad hacia arriba, que son recursivos, o sea, las causas generan efectos que a su vez se constituyen en causas. La exclusión social genera movimientos sociales que a su vez se entremezclan con las causas de la misma exclusión y generan procesos emergentes que son aquellos diferentes a todos los elementos que le dieron origen. Y surge el holismo que ya mencionaba, es decir, una visión holística de los problemas de la salud mental y de las comunidades. Además son autopoéticos y autoorganizados en el sentido de Maturana y Varela, dos biólogos chilenos. Esto es, procesos evolutivos del sistema de salud mental que se autorreproducen a sí mismos con características fractales. Eso de la fractalidad es sencillito. Es un proceso que presente en toda la naturaleza en el que las formas se van repitiendo a diferentes escalas. La forma más sencilla de conocer la fractalidad en la naturaleza es en la cocina. Cuando llevamos un brócoli a la cocina y queremos hacer una ensalada, pues cuando vamos quitando cada una de las florecitas, nos sorprende que cada florecita representa el fruto entero. Y a menor escala sigue manteniendo esa forma fractal. Y así ocurre en las comunidades con las conductas, con los mitos, las creencias. Se van repitiendo a cada escala de la sociedad esos mitos y creencias. Y sobre la salud mental, ustedes saben mejor que yo que hay una cantidad enorme de mitos y de malas interpretaciones. Cuando uno quiere decir que conoce la geometría fractal de Mandelbrot, que es el matemático que creó esto y que descubrió esa fractalidad en la naturaleza, dice, bueno, pues son invariantes de autosimilaridad transescalar. No le haga caso. Partes que se van repitiendo su forma a todas las escalas posibles. Y así lo vamos a encontrar en la cáscara de la piña. Usted ve todas las semillitas, las figuritas de la cáscara, es una repetición. Y así también un helecho. Usted coge una hoja de helecho grande y cuando coge la hojita chiquita de helecho ve que es la misma forma de la hoja de helecho grandota. Entonces ya eso de decir invariante de autosimilaridad transescalar es lo mismo que decir que a todas las escalas las cosas son parecidas. Nunca estamos, y aquí entramos en la lógica difusa de Barcosco, nunca estamos totalmente enfermos ni totalmente sanos. Oscilamos entre la salud y la enfermedad constantemente. En definitiva, se trata de sistemas dinámicos no lineales, es decir, complejos. La experiencia comunitaria dominicana, que está minimizada por 32 años, lamentablemente, por un reduccionismo biologicista que preconiza un enfoque farmacológico sin raíces psicosociales, donde por 32 años se ha enseñado y se ha preconizado que el problema de la salud mental estriba exclusivamente en el cerebro. Y para eso tenemos una herramienta, que es o le damos electroshock o le damos fármacos. Y resuelve el problema. Y no tomamos en cuenta la sociedad, la psicología, la constitución familiar, la clase económica que pertenece el paciente, etcétera, etcétera. Entonces, esa era una psiquiatría tuerta, porque miraba un solo lado del ejercicio de la psiquiatría y de la teoría de la enfermedad mental, que era la parte biológica, pero ignoró por 32 años a la parte psicosocial, filosófica. La salud mental comunitaria ya ha sido probada con éxito en el país. Centro de Salud Mental Comunitaria en Guachupita en 1979, otro en Los Cocos de Pedro Brán 2001, ambos por el trabajo del doctor Fernando Sánchez Martínez. Hace solo 3 meses el doctor José Mise Michel puso en funcionamiento la unidad de alcoholismo en el Moscoso Puello con un modelo orientado a la comunidad. En la actualidad tenemos 3 centros de salud mental comunitaria, Gualey, Jaina y Pedro Brán, y 8 unidades de salud mental adscritas a hospitales, o funcionando en comunidades, pero con limitaciones, como ha señalado Yosmaira Reyes,
falta respaldo económico e incentivos al personal. Permítanme dos acotaciones. La primera, este trabajo de investigación se nos presenta en los albores de una revolución científica. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Recuerden a Thomas Kuhn con su estructura de las revoluciones científicas, en la que el cambio de paradigma señala que hay una revolución en el mundo de la ciencia. Pues estamos refundando la psiquiatría dominicana a través de un movimiento que inicia el Comité Nacional de la Guía Dominicana de Estadística y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, GEDI-1, que nos va a liberar de la hegemonía del DSM norteamericano y sus compromisos con la industria farmacéutica internacional y sus criterios diagnósticos que corresponden al primer mundo, al cual a nosotros no pertenecemos ni pertenece nuestro pueblo. De manera que nosotros vamos a hacer la Guía Dominicana de los Trastornos Mentales. Vamos a propugnar por obtener lo mejor del pensamiento mundial. Esté en el DSM norteamericano, en el GT3 cubano, el glossario cubano, en la guía latinoamericana también, o en el japonés, donde sea, del DSM norteamericano también, porque no todo es negativo en el DSM, eso lo reconocemos, pero no se corresponde, como dice Yosmaira Reyes en su estudio tan profundo, no se corresponde a nuestra realidad, y no queremos seguir utilizando el DSM. En la actividad pública tendremos una guía dominicana y esa es la revolución, en los albores de esa revolución psiquiátrica es que llega el trabajo de Yosmaira Reyes y por eso tiene una gran importancia. La segunda acotación es que la ley 1206 de salud mental no ha sido dotada de su reglamento y es una ley que necesita reglamento. Vamos a colaborar con el Ministerio de Salud Pública para que pueda construirse ese instrumento legal y se logre elevar la dirección a Viceministerio de Salud Mental y tenga así acceso a mayores recursos. Las sugerencias de Yosmaira Reyes vienen como anillo al dedo. ¿Cómo crear una red ciudadana de salud mental? Modelo de intervención comunitaria. Sé que las invaluables propuestas presentadas por Yosmaira Reyes no son fáciles de visualizar con nuestra supuesta objetividad, que la complejidad pone en tela de juicio porque las ciencias modernas dicen que esa objetividad científica tan propalada por el biologicismo realmente no existe, ni siquiera en las matemáticas. Veamos para finalizar el modelo piramidal del profesor chileno Juan Marconi, quien vino al país en 1977 como asesor de OPS y nos entrenó para el trabajo preventivo comunitario. Crear una red ciudadana de salud mental es una pirámide de 5 niveles, donde N5 es una población de 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que con una sola pirámide podemos abarcar entre 4 y 5 barrios marginados de la zona norte de la capital y varios barrios también de Santiago, porque son barrios que tienen 70, 80.000 habitantes, entonces podemos nosotros coger más de un barrio y ponerlo en una sola pirámide, que es un método sumamente barato. Y N4 es una población de 500 voluntarios, por lo tanto van a visitar a 500, a 200 de N5, N3 es un nivel técnico de 10 profesionales que trabaja con N2 y N1, que es el nivel profesional, para darles captación a los problemas que surgen de la comunidad y las posibles soluciones. N1 tiene una importancia tremenda y es que no necesariamente, lo que había planteado Yosmaira Reyes, no tiene que ser un miembro del equipo de salud mental, psiquiatra, psicólogo, puede ser un administrador de empresas, un sociólogo, un filósofo. Solamente tiene que entrenarse en el manejo de la pirámide de Marconi. Ahora, con estas nuevas estrategias de indagación de las ciencias del siglo XXI, que son la complejidad, nosotros lo que hemos hecho es respetar los procesos emergentes de abajo hacia arriba, y lo que hemos hecho es invertir la pirámide de Marconi, de manera que la comunidad queda arriba y el director de la pirámide queda abajo recibiendo ¿qué? Los flujos de energía
información y sentido, y esto corresponde a la teoría del caos, surge de un proceso emergente que va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y esto es que N5, 100.000 habitantes que aprenden a proteger su salud mental, programas antirruidos, disposición de la basura, obligar de manera pacífica, por supuesto, a los colmadones del sector a mantener los niveles de volumen a niveles que no hagan daño a la salud mental del vecindario. N4, los 500 voluntarios que identifican con la comunidad los problemas y posibles soluciones. A N3, el nivel técnico de 10 profesionales, de 10 miembros. Y N2, que pueden ser profesores u otros profesionales del sector comunitario, y estos desarrollan los programas con N1, que es un coordinador de la pirámide. Este fue el modelo que utilizó con éxito el profesor Juan Marconi durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, para prevenir las neurosis y el alcoholismo. Hasta que un general traidor y asesino, ustedes recordarán, cercenó las esperanzas de un pueblo que se veía salir de la marginación y la miseria. Un trabajo tipo acompañamiento oscilante, como el que Complejidad RD ha desarrollado en Los Botados, en Yamasá. Aquí está la psicóloga italiana Michela Daloca, que es la promotora principal de ese programa. Michela, por favor. Un telegrama sobre Los Botados de Yamasá. Ahí no había nada, ningún tipo de protección. Y un pequeño grupo de Complejidad RD de aquí, de Funglode, se inmiscuyó en la comunidad a través de la escuela primero y de la iglesia, y luego con la comunidad completa. Yo quiero que ustedes sepan que en Los Botados, en Yamasá, no ha habido un solo caso de cólera, ni un solo caso de dengue. ¿Por qué? Porque ese acompañamiento oscilante, la propia comunidad empezó a defenderse y a través de los clubes rotarios se consiguieron filtros de arena que purifican el agua, que lo administra la propia comunidad en una cooperativa de ellos, que ya tiene depósito en banco porque ellos pagan su agua, y no ha habido cólera porque ahí el agua que se consume es un agua que está apta para ser consumida por el ser humano. Así hay otros trabajos ahí en Los Botados de Yamasá. Lo que pasa es que aquí los trabajos buenos, pues no se conocen. Pero cualquier cosita mala que pasa, nos la echan encima todos los días. Ojalá que podamos visitar Los Botados de Yamasá para que ustedes vean lo que es un trabajo comunitario incólume, totalmente desinteresado. Pero estos trabajos nos enseñan a nosotros lo que Yosmaira nos está proponiendo, que el futuro de la salud mental es proyectarse hacia la comunidad. Para dinamizar el sector de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, ya elaboró y tiene en marcha el Programa Nacional de Salud Mental con un equipo liderado por el doctor José Mies Michel. Estoy convencido que una mejor salud mental es posible. Gracias a Funglode, gracias a Yosmaira Reyes. Un aplauso para Yosmaira. Bueno, en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, de su institución hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development, les damos las gracias por habernos acompañado esta noche para escuchar los comentarios de la investigación de Yosmaira y también el resumen y el análisis tan interesante del doctor de Los Ángeles. En esta noche conocimos lo que es el informe Perspectivas de la Salud Mental en la República Dominicana, un análisis descriptivo de los servicios y tratamientos disponibles de Monteplata y de las instituciones nacionales dedicadas a la salud mental, que forma parte de la serie de estudios y reflexiones de GFDD realizada por la Fellow Yosmaira Reyes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.